Muy bien, pues nada, buenas tardes, sean bienvenidas, sean bienvenidos todos. Eh, pues es un gusto que ha pasado como un evento histórico en nuestra iglesia, por primera vez un sínodo de sinodalidad en el que participan pues todos los estados de vida que Dios ha querido suscitar en medio de la iglesia. Entonces, con esta preocupación, Edelvives, como una editorial católica, como ustedes ya lo saben, que es católica de origen marista, pues queremos abrir este espacio de reflexión teológica, pastoral, para poder ver también esos ecos del sínodo, cómo se van en nuestros corazones, en nuestros colegios, en nuestras comunidades y en nuestros carismas. Entonces, les vamos dando la bienvenida a los que se van conectando. También se han conectado otra congregación muy querida, las Hijas del Espíritu Santo, que con ellas también estamos compartiendo en la red de Pastoral Misionera. Entonces, bueno, si me lo permiten, voy a iniciar con un pequeño video como para también situarnos en los que estamos convocando este momento de encuentro y que, bueno, pues también sepan ustedes quién y cómo estamos trabajando, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con este video. O creo, a ver, permítame un momentito para poder compartir, pero con el audio. Ahora sí ya. Edelvives es una editorial católica de origen marista. Con más de 125 años al servicio de la comunidad educativa, ha diseñado una propuesta innovadora, pedagógica e integral, basada en herramientas y recursos que apoyan la labor docente y la formación integral del alumno en los modelos actuales de educación, tanto presenciales como virtuales e híbridos, para contribuir con su experiencia en el contexto de hoy. Hoy más que nunca nos enfrentamos a tiempos de cambio. Por este motivo creamos programas de acompañamiento como Intégrate con Edelvives y nuestro Departamento de Pastoral Misionera Alégrate, el cual te ofrece acompañamiento institucional, formativo y editorial, que te ayudará a reforzar tu carisma y espiritualidad de la mano de proyectos especializados de evangelización, a través de la creación de catecismos personalizados, talleres y propuestas para revitalizar la pastoral educativa del colegio. Vive la experiencia formativa con Edelvives y elige la mejor propuesta que se adapte a tu comunidad educativa. No pongas freno a tu aprendizaje. Vibra alto con Edelvives. Bueno, pues ese es quienes estamos detrás, ¿verdad? Quienes estamos detrás, pues es todo un equipo. Y me presento, su servidora, Adriana Ochoa, que soy pues misionera, casada, teóloga, y que estamos pues a cargo de este departamento de pastoral y bueno, pues al servicio de todas las congregaciones y de las comunidades. Entonces, como una manera de iniciar este momento en un contexto oracional, me gustaría invitarles, bueno, primero seguirles dando la bienvenida, ¿verdad? Que van poniendo aquí nuestras hermanas, hermanos, laicos y laicas de diferentes lugares. Entonces, les invito a que como un contexto para poner este diálogo que vamos a tener hoy, poder, y con nuestra, antes de presentarles a nuestra invitada, les invitaría como a ponernos en un contexto, pues, de oración, también desde una invitación que nos hace el Papa Francisco. Voy a iniciar con otra presentación para que podamos, bueno, y ahora sí, compartir. Entonces, bueno, pues a nivel de oración, como una forma, ¿verdad?, de orar también con nuestra iglesia, se elaboró un video donde se nos narra este proceso de sinodalidad. Entonces, me gustaría que antes de iniciar con el tema, pudiéramos, como también en ese contexto en el que la iglesia nos va introduciendo, que podamos hacer de este video un momento de oración y de súplica al Espíritu, para que sea también el que pueda guiarnos a entender esos signos de los tiempos en medio de la etapa, el momento, el proceso en el que se encuentran nuestros carismas y nuestras comunidades también educativas.
¿Qué significa hacer sínodo? Significa caminar juntos, sínodo. En griego es eso, caminar juntos y caminar en la misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos. Una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha, que sabe que escuchar es más que oír. Es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para ser una iglesia de la cercanía, que es el estilo de Dios, la cercanía. Y demos las gracias a todo el pueblo de Dios, que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. Vamos. Entonces, bueno, me gustaría, pues, a la luz de este momento histórico que estamos viviendo, Dios sabemos que habla a través de las escrituras, sabemos que Dios también nos habla a través de los acontecimientos y a través del magisterio de la Iglesia. Entonces, como parte de este proceso sinodal, la tercera etapa del sínodo era precisamente la celebración de la 16ª, bueno, sería el número 16, Asamblea General Ordinaria del Sínodo, que se llevó a cabo, o se acaba de suceder, del 4 al 28 de octubre en Roma, con el lema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y por primera vez en esta configuración de miembros que participaron, había 363 miembros, de los cuales 54 eran mujeres con derecho a voz y voto. La síntesis que se ha recogido después de esta asamblea, que la dieron a conocer el mismo día 28, implica 3 puntos que son muy interesantes. El rostro de la iglesia sinodal, todos somos discípulos, todos misioneros, y la tercera, tejer lazos y construir comunidad. Entonces, este documento se los vamos a enviar por correo o lo pueden descargar también en la página web que se llama así, Documento Síntesis. Entonces, desde ahí nace nuestra inquietud, pues, de poder tener este seminario de educar en la sinodalidad, porque hablar del sínodo, pues ya se ha hablado. ¿Qué es la sinodalidad? Ya lo sabemos. Pero ahora, ¿cómo esta sinodalidad se puede convertir en una experiencia educativa? ¿Cómo hacer de esta metodología sinodal una experiencia que sea propia del corazón del educador y que sabemos que la sinodalidad no se enseña, la sinodalidad se transmite, se vive, es una identidad? Después daríamos un segundo paso, que de hecho es hasta febrero, entonces para explicarles que empezamos hoy. Después, el segundo paso sería en febrero, porque la idea sería que no fueran tan pegados, que pudiéramos dar un tiempo también de ir como la resonancia que nos va dejando el sínodo en nuestras comunidades, para después dar un paso en febrero, que sería esta espiritualidad sinodal. Y por último, cómo esta espiritualidad sinodal se concreta en la toma de decisiones que implica la conversión y la comunión. Entonces, en esta propuesta, pues queremos darle la bienvenida a nuestra primera sesión, que es este primer módulo, sinodalidad como experiencia educativa. Entonces, para este módulo hemos invitado a Karen Castillo, que de verdad tengo el honor de presentárselas, porque, bueno, Karen tiene estudios de economía, también es teóloga. Actualmente Karen es la directora general del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, IMDOSOC.
ha sido coordinadora académica de la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana, donde de hecho aún participa como parte del consejo. Fue directora del área en la Dirección General de Asuntos Religiosos, colaborando en la coordinación de la Estrategia Nacional para la promoción del respeto y la tolerancia a la diversidad religiosa. También ha sido docente en teología en diferentes centros. De hecho, quiero decirles que fue mi profesora de teología cuando yo estudié la licenciatura en teología. Es autora de artículos publicados en diferentes espacios, así como el libro Dignidad y Religiones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y del libro Voces y Miradas de Paz. Además, bueno, también es miembro fundador de la red No Te Calles, Cuéntalo. Y bueno, pues nada, que es un honor también poderla recibir. Y ahora sí, pues los dejo con nuestra querida Karen, además de ser amiga y bueno, pues compañera de camino, porque pues ambas somos teólogas. Y bueno, quiero decirles que también esto, aunque no esté en el currículum, es casada y es madre de 4 hijos. Entonces, eso no está en el currículum, pero esos piezas importantes de la vida. Así es que, pues ha sido una coincidencia también, ¿no? Como teólogas en el campo laical y familiar, pues coincidir. Así es que, Karen, pues nada, bienvenida. Pues muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias a todas, a todos. De verdad agradezco la invitación, poder estar aquí. Y como bien decías, Adriana, bueno, a veces hay cosas que no ponemos en el currículum, creo que tendemos a poner las cosas académicas, ¿no? Creyendo que eso es lo que más cuento, que eso es lo importante y que eso es lo que nos da nuestras credenciales. Sin embargo, como bien decías, creo que a veces también el ser madre, el ser esposa y el día a día, y aquí yo diría también en cada una y cada uno de quienes estamos aquí, creo que las credenciales de lo que hacemos están más bien conformadas precisamente pues por el estar ante un grupo, por el ser parte de una congregación, por ser parte de una comunidad, ¿no? Entonces creo que también son las cosas importantes. Pues sí, Karen, nos gustaría empezar este momento, pues como desde tu experiencia en el campo pastoral y ahora también como directora de IMDOSOC, en todo este contexto, ¿cómo podríamos concebir la sinodalidad como una experiencia educativa? En el campo de los que estamos, la mayoría de las congregaciones que nos encontramos ahora, estamos en el campo de la educación. ¿Qué implicaciones tendría este sínodo en el campo concreto de la formación y de la educación? Si nos quieres desde ahí compartir, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Voy a permitirme también compartir pantallas, son algunas cosas que anoté, algo muy sencillo, pero que quiero que nos sirva como base para ir reflexionando. Así que bueno, voy a ponerla. Muy bien, y mientras compartes, solo decirles que tendríamos un momento de exposición y después tendríamos poder abrir a preguntas, a sugerencias, a comentarios de cómo seguir profundizando. Adelante, Karen, gracias. No, al contrario. Bueno, y quisiera primero partir de decir, efectivamente, quienes estamos aquí, como ya bien comentabas, pues estamos en el campo educativo, y aquí nuevamente diciendo el campo educativo, yo creo que creyendo que principalmente pues es a través de las escuelas, ¿no? Donde se concentra, digamos, la actividad educativa. Sin embargo, creo que es muy importante también decir que la educación no formal, la educación no escolarizada, estamos ahí, somos parte todas y todos en la sociedad, en las iglesias, en las comunidades, todas y todos somos parte también de este ámbito educativo no formal, que también el Papa nos ha hecho mucho énfasis a partir del Pacto Educativo Global, de decir, efectivamente, las escuelas son muy importantes, pero también el día a día, las comunidades, las familias, las iglesias, y la sociedad misma, son espacios educativos, y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces no somos capaces de ver eso y entonces creemos que las cosas que hacemos, decimos, etcétera, fuera de no tienen que ver, ¿no? Y entonces no afectan o no ayudan, digamos. Entonces me parece que eso también es muy importante, ¿no? Anotarlo. Y por ello, bueno, quisiera partir aquí de 2 frases de, bueno, pues el gran educador de estos tiempos, que creo que nos ha hecho una gran revolución en América Latina y en el mundo, y que creo que pues también mucho a nivel de teología se toma también toda esta parte de América Latina y de estos pensamientos en muchos ámbitos, pero bueno, concretamente el de Paulo Freire, que por supuesto es tomado por muchos teólogos y mucho de la teología de la liberación, para decir tenemos que cambiar nuestras lógicas. Y me gusta mucho
Tiene muchísimas frases, por supuesto, tenemos muchísimo que aprender de él, pero quería tomar dos que me parece que tienen una relación importante. Ahorita vamos a ver los aspectos que quisiera resaltar, pero la primera que dice, solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educado por los educandos. Y la otra que dice, lucho por una educación que nos enseñe, que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Y bueno, un poco por qué ponía yo estas dos frases y qué tienen que ver también con el proceso y la dinámica de cómo se dio el sínodo. Y aquí quisiera yo, y ahora voy a tomar otra frase también, que este es de Manuel Porcel, es de un artículo que nos hace precisamente una referencia a Jesús como maestro, Jesús como el gran pedagogo, y quería también aquí tomarlo para, digamos, como relacionar tanto la parte de Paulo Freire como la parte que retoma Manuel Porcel desde el Evangelio y que desde ahí podamos ver entonces la importancia de esta dinámica del sínodo. Él lo que nos dice es que en el judaísmo tradicional enseñar consistía en transmitir la voluntad de Dios a base de las Sagradas Escrituras, de modo que enseñar no estaba dirigido tanto a desarrollar facultades intelectuales, sino más bien a invitar, está mal escrito, a decidirse por y a obedecer la voluntad divina, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, pues claro, aprender a leer, aprender sí requiere cuestiones intelectivas, pero aquí lo que nos está diciendo es que más bien ese será en el medio y que el gran objetivo de la enseñanza está más bien en podernos abrir a la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, esto les retomaba porque me parece que a lo que nos lleva y que tiene que ver, como decía, con el proceso del sínodo y que ahorita vamos a entrar, tiene que ver con, desde la parte de las frases de Paulo Freire, la importancia de la relacionalidad, ¿no? Es decir, la educación nos implica entrar a una relación diferente, ¿no? Diferente a como la hemos tenido pensada durante muchos años, de quién educa y quién es educado, y de decir, todas y todos nos educamos en estos procesos, todas y todos somos partes, todos aprendemos. Entonces, me parece que esta cuestión de la relacionalidad, que tiene que ver con horizontalidad, que tiene que ver con participación, con igualdad y con muchos otros aspectos, es algo que pone Paulo Freire sobre la mesa y desde la visión digamos, teológica que nos hace referencia al Evangelio, a Jesús como el gran pedagogo, pues es esta importancia de transmitir, ¿no? Digamos, que creo que el transmitir justo no es, o sea, a veces creemos que transmitir es yo lo tengo y tú lo recibes, y no, o sea, creo que el transmitir tiene que ver también con una cuestión de la relación, que pasa por la relación. Y de ahí entonces, bueno, pues Paulo Freire lo que nos dice es que nos invita sobre todo a pensar, a ser críticos, a no nada más recibir, sino que aquello que estamos recibiendo, pues pase, y que es también parte de lo que nos ha insistido el Papa Francisco, por ejemplo, con el Pacto Educativo Global, que se tiene que pasar sí por la mente, pero tiene que pasar también por el corazón y tiene que pasar por las manos. O sea, aquello que recibimos, en lo que somos educados, en lo que vamos aprendiendo, tiene que tener esta relación de estos tres, digamos, partes de nuestro ser que nos conforman, que es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos, ¿no? Entonces me parece que eso también es muy importante y que entonces desde la visión, nuevamente, de la parte teológica, pues es hacer la voluntad. Y aquí, fíjense, me llama la atención porque podríamos creer que hacer la voluntad es obedecer y entonces es contrario a lo que nos propone Paulo Freire y sin embargo no es así. Hay una frase, bueno, que me gustaba mucho en un libro que habla precisamente sobre la niñez, que me gusta mucho porque dice que así como un niño, una niña, cuando confía plenamente en el padre, en la madre, no se preocupa, ¿no? Es decir, vive, juega, se divierte, hace las cosas porque tiene una dependencia, pero es una dependencia que le hace libre, no es una dependencia que le ate, sino es una dependencia que le da libertad. Y esa es la libertad, es la dependencia que tenemos nosotros de Dios, es la dependencia que nos da libertad, ¿no? Entonces es como una paradoja y me gusta mucho porque entender que entonces cuando hacemos la voluntad es cuando somos libres, cuando tenemos esta dependencia de Dios es cuando somos verdaderamente libres, es eso, ¿no? Entendernos como aquel niño, la niña que sabiéndose cuidado y amado tiene la libertad de jugar, de hacer y demás porque sabe que está protegido y que está cuidado. Por lo tanto, entonces, estos dos factores, pues, ¿a qué nos llevan? Nos llevan a poder tener un desarrollo, pero es un desarrollo que sí
es personal, espiritual y en todas estas dimensiones que hablábamos, pero a la vez es un desarrollo también comunitario, no es algo individualista, sino es algo siempre con una visión de comunidad, de sociedad, de equipo, en fin, ¿no? Entonces, de ahí pasaría toda esta lista de palabras. Yo me imagino que muchos de ustedes ya han estado leyendo, estuvieron durante todo este tiempo, incluso previo, y bueno, como sabemos, este proceso del sínodo, pues empezó ya hace 2 años, incluso ahorita fueron estas sesiones, sin embargo, ya se venía hablando, ya se estaba preparando, fueron sus procesos de escucha, etcétera. Y entonces quería yo tomar algunas de las palabras que me parece que son las que constantemente, y muchas de estas aparecieron ahorita en el video que nos ponías, Adriana, y más o menos de todos los artículos y cosas que fuimos leyendo, retomaba yo algunas de las palabras para ir analizando la importancia de qué nos aporta todo esto, ¿no? Entonces, el que me parece fundamental y que precisamente va también muy a la lógica de lo que ya comentamos, es la escucha. La escucha es el punto central y el punto de partida para el proceso sinodal. Y me gustaba, bueno, una amiga que estuvo ahora ya, no directamente adentro del sínodo, pero que estuvo por allá y tuvieron una reunión con un cardenal, decía que ya no quieren, pues es que como que la idea, o como se había vivido, como habíamos vivido la iglesia, es como que la jerarquía produce y todos los demás consumimos, ¿no? O sea, como una visión muy así. Y me llamaba la atención porque es cierto, o sea, era como ellos tienen, y entonces tienen la razón, tienen el conocimiento, tienen la experiencia, tienen todo, entonces ellos producen los documentos, producen, y a nosotros lo que nos toca es leerlos, consumirlos, ¿no? Pero además no solamente aprender, no en este proceso, sino de que ellos crean y nosotros consumimos, que pues nuevamente va mucho en la lógica también de lo que se quejaba, digamos, Paulo Freire, decir, esta educación bancaria, yo sé, tú escuchas, tú te sientas y yo te hablo, ¿no? Entonces me gusta mucho que esta visión de la iglesia es lo primero y lo más importante es escuchar y escucharnos. Y desde ahí entonces nos lleva precisamente a las voces, y que a mí justo me llamaba la atención porque los artículos que leímos fueron muy diversos, o sea, de laicas, de laicos, de religiosas, de sacerdotes, de cardenales, de obispos, de incluso personas de otras tradiciones religiosas, incluso personas que hagan este análisis desde la sociología de la religión, de qué está pasando, decir, es algo tan novedad, digamos, tan noticia, que aquí me llevaría también, me acuerdo que alguna vez en una celebración por los 50 años de que había dado inicio al Concilio Vaticano II, alguien nos decía, es que era noticia y era buena noticia lo que estaba pasando, era todo un acontecimiento. Y me parece que hoy también esto es un acontecimiento tal que por eso hemos escuchado voces tan diversas, desde dónde nos ha llegado, qué es lo que está pasando, cómo se está dando. Y a diferencia, digamos, del Concilio Vaticano, diciendo, bueno, sí era noticia y hubo muchos comunicadores y muchos medios que hablaron sobre lo que estaba pasando, me parece que aquí también esta diversidad de voces, sí hay definitivamente toda esta diversidad de voces externas, pero también hay toda esta diversidad de voces internas, es decir, de las personas que estuvieron concretamente dentro del sínodo. Por lo tanto, bueno, pues tuvimos también una gran diversidad, ¿no? No digo de estas voces, pero bueno, también entonces de realidades, de lugares. Y perdonen, lo de las voces también, hasta la verdad es que pensaba como hacer de repente ese ejercicio, si nosotros cerramos los ojos, ustedes ya llevan ahorita, no sé, 5 minutos, 7 minutos escuchándome, y si cierran los ojos y me siguen escuchando, saben que soy yo, y si se mantienen con los ojos cerrados y después retoma la palabra Adriana, van a saber que esa voz es de Adriana. Y, ¿no? Como también cada una de estas voces, así como nuestro tono y como nuestros rostros son únicos, creo que también los aportes son únicos y son especiales. Entonces, en ese sentido, me parece que también hay una gran riqueza. Otro término, bueno, pues es la hermandad. Me parece que también es un término que aparece mucho, quizás no como hermandad, sí en algunos textos aparecen hermandad, en otros vemos fraternidad. Creo que el término hermandad, pues lo que nos permite es más bien utilizar un término más neutro, pero podemos hablar de hermandad, de fraternidad, de sororidad. Por supuesto, pueblo de Dios, que pueblo de Dios, bueno, pues es también uno de los pues, sí, conceptos, digamos, y que no es solamente un concepto, sino una realidad que también, como saben, la venimos trabajando desde Vaticano II y la venimos promoviendo desde Vaticano II, que nos lleva entonces también a la siguiente, que es la colaboración. Es decir, es muy importante esta colaboración. Nos lleva también a los carismas, y aquí, bueno, pues creo que podemos también
ver esta gran diversidad de carismas, ¿no? Carismas congregacionales, pero también incluso dentro de cada congregación hay carismas diferentes, entonces es una riqueza y un aporte para la iglesia. Nos habla también de asamblea como ese espacio de encuentro y de creación, porque la asamblea es el espacio donde a partir de encontrarse y de escucharse es posible crear propuestas, crear diálogo, crear reglas, en fin, formas, ¿no? de relacionarnos, etcétera. Por ejemplo, en los gobiernos comunitarios la asamblea es muy, muy importante. El tema también de los bautizados, las bautizadas, es decir, quienes estamos aquí y a quienes llamamos, para de repente quitar un poco estos términos que utilizamos y que es muy difícil de repente cambiarlos y quitarlos, pero decir laicos y consagrados, decir jerarquía y laicos, ¿no? Y decir somos todas y todos bautizados, somos miembros en igualdad, somos parte de, y de decir además eso es lo que nos da hablando de las credenciales que decíamos hace rato, eso es lo que nos da realmente nuestra credencial de entrada, de voz y de participación dentro de la iglesia, el ser bautizados, y por lo tanto, bueno, pues entonces la participación que nos lleva además a un proceso de construcción, es decir, estamos construyendo y se quiere construir una nueva iglesia, una iglesia con otras relaciones, donde sea posible hacer o llevar a cabo la misión de la iglesia en el mundo, ¿no? O sea, decir, bueno, pues también retomando nuevamente Vaticano II, decir, la iglesia tiene una misión en el mundo, y a partir de este diálogo que se genera con el mundo, pues decir, ¿dónde estamos? Y en ese sentido nos lleva entonces también a los grupos de frontera, que también se mencionaron mucho, las realidades de sufrimiento, las realidades de dolor que hay en todo el mundo, el tema de la guerra, y decir, bueno, como un sínodo en contextos sociales tan complicados como la migración, como la violencia, como la guerra, como la desigualdad, como la pobreza, como la falta de acceso a un gran número de derechos humanos, de salud, etcétera. Y bueno, pues para finalmente decir todos. Creo que algo que también se ha enfatizado mucho en los diferentes artículos que he leído, decir, el sínodo lo que busca es que todas y todos seamos parte, todos, y por eso esto lo ponía con mayúsculas, ¿no? Entonces, bueno, pues son aquí como diferentes temas que me parecía muy importante. Y ahora simplemente quisiera decir, bueno, aquí 5 Cs que nos ponía Mauricio López, que me imagino que muchas de ustedes ubican, que es mexicano, pues muy cercano al Papa, al CELAM, etcétera, que ha estado en Cierra la ventana. diferentes grupos. Él hablaba de Cierra la ventana. Habla de 5 Cs que son, digamos, como lo que él encontraba. Gracias. Eso de cómo se dio el sínodo, ¿no? El primero que tiene que ver con la composición y que si se fijan pues realmente es para como confirmar esto que ya estamos diciendo, es decir, una composición muy plural, una configuración que dice que es otro modo de asumir el llamado a actuar, donde hay cercanía, donde hay confianza y transparencia en el compartir, la colaboración de un trabajo juntas y juntos, la comunión, donde está en el centro la hermandad, y la concreción, que este es el punto de decir, y ahora hacia adelante, ¿qué? La responsabilidad en la recepción. Es decir, ahora, ¿cómo hacemos si nos apropiamos de estos procesos y de esto que haya pasado? Y, bueno, pues de ahí entonces, ya no sé si me preguntaba de implicación en la educación, ¿verdad? Okay. Así es, Karen, así es. Ok, bueno, pues ahí me parece que son muchas cosas, pero bueno, quisiera yo simplemente aquí resaltar algunas que tienen que ver con la creatividad. Creo que siempre necesitamos ser creativos y creo que eso es a lo que invita, como que a veces tenemos ya nuestras formas, nuestros métodos como muy establecidos, es decir, así se hace y así lo hacemos, y así se ha hecho toda la vida y entonces seguiremos haciéndolo. No, creo que es decir, seamos creativos, tengamos esa capacidad y ese atrevimiento, diría yo, de hacer cosas nuevas, de tener ánimo. Eso me parece que es bien importante porque pues hay posturas a favor, posturas en contra, quien dice sí, que bueno, fue un gran avance, quien dice pues no, parece que no sirvió de mucho, y eso lo vamos a seguir escuchando siempre en todos los procesos. Por eso es muy importante el ánimo y la esperanza. La actualización también es muy importante, o sea, decir, bueno, ¿dónde están esas otras formas y esas otras disciplinas? Así como ahorita queremos desde el proceso sinodal decir cómo podemos también plantear un sistema, una forma, un proceso educativo diferente,
pues también qué nos aportan todas estas otras disciplinas. La transformación, que es importante también que busquemos la transformación. Para ello también pues hay que ser muy críticos, hay que tener capacidad de ser críticos y autocríticos, que eso también es muy importante porque a veces somos nada más críticos de las otras estructuras, de las otras personas, y no somos autocríticos, o a veces somos más criticones que críticos. La escucha, que como ya decíamos es fundamental, y la formación. Me parece que ese también es un punto central. La formación tenemos que que tiene que ver además con cómo integrar todos estos otros temas. Creo que es muy importante. Entonces, bueno, pues a ver si quieres, aquí hacemos una pausa, Adriana. Está apagado tu micrófono. Es verdad. Bueno, es que miren, queríamos, para no hacer muy largo, porque sabemos que todos tienen muchas actividades, entonces estos espacios serían solo de 1 hora y luego como dejar el proyecto. Solo sí les pediría, les he puesto en el chat un link para que aquellas personas que no han llenado un formulario, que lo puedan llenar, porque están solicitando el material, el PowerPoint. Les estaremos enviando otros materiales hacia la siguiente sesión de febrero. Entonces, como solo tenemos ahorita es un espacio de 5 a 6, para que tampoco sabemos que no tenemos tanto, pero es un momento cortito, pero a fondo, ¿no? Entonces habíamos pedido a Karen si primero en esta etapa, a nivel de lo que sería como implicaciones en la educación, lo que ya nos ha hablado como ese sentido más amplio, no solo reducido a pastoral educativa, sino estamos hablando de educar en todo el contexto. Entonces, y la segunda etapa que queríamos hablar también, y viendo que en este contexto del sínodo ha habido tanta participación femenina y que nos estamos abriendo también a escuchar voces en la iglesia de la participación de la mujer. Pues a mí me gustaría, viendo que habemos varias congregaciones, hay varias hermanas religiosas también que tienen presencia muy fuerte en sus propias diócesis, en áreas de pastoral que son significativas, que pudiéramos primero cerrar quizás si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este primer bloque, que sería como qué implicaciones en la educación. Y después abriríamos este segundo bloque para hablar precisamente de la participación de la mujer en la iglesia. Y aunque aquí haya hombres, qué bueno que hay hombres, porque precisamente tenemos que encontrar en la diversidad la comunión, y hablamos de diversidad también en este sentido. Entonces, para cerrar este bloque, ¿habría alguna pregunta con respecto a esta primera etapa? ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario con esta primera etapa que nos ha expuesto Karen? Ya sea que lo pongan en el chat, ya sea que levanten su mano, y si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta, adelante, porque sabemos que esto pues es un reto que ahorita en dónde estamos asimilando. El sínodo ha sido como muy grande, como cuando vas y te comes algo que es difícil de digerir, y ahorita estamos en esta etapa. Entonces, bueno, pues vamos a hacer este caminito de digerir, ¿verdad? Elsa, qué gusto. Adelante, sí. Elsa. Gracias, Adriana. Karen, qué gusto. Igualmente. Karen, pues yo creo que el sínodo, el objetivo del sínodo era poner a Dios en el centro, ¿sí? Dar una nueva mirada. Y si quería dar una nueva mirada, no podía faltar la voz de la mujer, no podía faltar la voz del laico, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la buena nueva de este momento, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es dar una buena nueva. Y yo creo que esa es la buena nueva que estamos teniendo en este momento, esa mirada nueva que acoge, que bendice, que se enriquece con las diferencias y que el respeto une, ¿sí? Cuando sabemos integrar esas diferencias, enriquecernos con delicadeza y con respeto, pues nos une, ¿no? Creo yo que el aporte de la mujer se estaba quedando y tardó mucho tiempo para llegar a este momento. Bendito el Papa Francisco y gracias por tu exposición. Muchas gracias. Y justo a la segunda etapa, querida Elsa, allí vamos. Justo eso se lo hemos pedido a Karen, que ella también como pues laica, que teóloga, que se va abriendo camino en la iglesia, que nos pueda compartir justo en este segundo momento los retos. Adelante, hermana Graciela.
La escuchamos. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias, Karen, por la exposición. A mí me ha llamado, me ha hecho ruido, ¿verdad? Dos cosas. Primero, en lo de los colegios específicamente, hablando del mío, la importancia de retomar lo de educación en la fe, de retomar los libros porque van encaminados a esto de la sinodalidad, ¿verdad? Entonces, la formación de los educadores en la fe. Y el otro cuestionamiento es sobre la integración o el caminar juntos con la diócesis o la arquidiócesis, pero cómo vincular, o sea, nosotros caminar juntos o juntas y que nos vean como una pastoral educativa. Entonces, para mí es pues una interrogante o un compromiso de reunirnos con todas las que trabajamos en la educación y como dices, escucharnos, ¿verdad? Escucharnos y ver por dónde el Espíritu Santo nos va diciendo de caminar, ¿no? En este caso, pues en la región de Chiapas, donde yo estoy, cómo ir caminando juntas, pero unidas en la arquidiócesis. Gracias. Muchas gracias, hermana Graciela. No sé si tuvieras algún comentario, Karen. Sí, claro. Sí, me parece que el tema de, sí, esto de caminar juntos, siempre es el gran reto. El gran reto, desafortunadamente, muchas veces, justo digamos esto que pasa a nivel macro, que pasa, no alcanza a bajar. Por eso cuando decía yo la propuesta que nos hacía Mauricio de las 5 C, es decir, bueno, la última que tiene que ver precisamente con la recepción de esto y con qué toca, desafortunadamente son dos partes, ¿no? Y yo te diría, sí, efectivamente hay quien a veces desde los colegios, desde la pastoral están impulsando y todo, y a veces no hay respuesta de la otra parte. Sin embargo, también creo que la experiencia nos ha dicho que cuando se camina y se avanza, es más fácil, ¿no? Si no te escuchan, tú camina y avanza y verás que esos pasos y ese avance es lo que va a hacer también que te escuchen, que se sumen, ¿no? Entonces, creo que pues es no dejar de intentarlo, no dejar de tener, ¿no? Esa esperanza de que así sea. Muchas gracias, Karen. Francis. Adelante, maestra Francis. Gracias, buenas tardes. Qué A ver si gusto me ayuda un poquito. saludarte. Gracias, igualmente, Adriana. Gracias, Karen. Fíjate que esto que nos estás compartiendo me hace traer a la mente todo lo que hoy nos ocupa como pedagogos, las metodologías activas. La sinodalidad, digo, es una actitud, ¿verdad? Una actitud de vida que necesitamos emplear con nuestros estudiantes. Bien importante, si esto nosotros ya lo trasladamos al área educativa, a la parte de la animación pastoral, a la parte de acompañar a los docentes mediante metodologías activas, pues vamos a hacer una buena mancuerna, ¿verdad? Con todo lo que nos ocupa. Si hablamos, por ejemplo, de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje situado, aula invertida, y sumamos esto de la sinodalidad y que las cosas surjan y los proyectos surjan desde ellos, desde los chicos, yo creo que estamos haciendo cosas bien grandes y bien diferentes a nivel institución. No sé, ahorita la verdad es que creo que me resonó mucho, porque ayer tomamos un curso precisamente de ABP y me resonó mucho lo que hoy nos compartiste. Muchísimas gracias. Al contrario, sí, Muchas totalmente. gracias, maestra. Bueno, solo hacer un comentario que a veces pensamos que la iglesia está como que muy fuera de lo que a nivel de pedagogía y de avances, pero sucede que hay muchas cosas a nivel de recursos pedagógicos que están retomadas precisamente desde las Sagradas Escrituras. Y que la sorpresa es darnos cuenta que cuando la iglesia habla de sinodalidad, si lo ponemos en el terreno práctico de la pedagogía, justamente estamos hablando del ABP en la educación, de empoderar un poquito más a nuestras niñas, niños y adolescentes, de escucharlos. Entonces, esto que has dicho, maestra Francis, me parece como que nos da pistas también, ¿no? Entre lo que ha dicho Karen, es cómo integrar las áreas de pastoral y las áreas académicas de nuestras comunidades educativas.
para que trabajemos en equipo. Muchas gracias. Adelante, hermana Ileana Lascano, adelante. Sí, buenas tardes. Es algo parecido a lo que iba a preguntar, lo que acaba de comentar, cómo unir ambas cosas, ¿no? Porque considero que esa es la sinodalidad en sí en el campo educativo, por ejemplo. Solamente al principio me llamó la atención, hace algunos días tuvimos un congreso en la provincia de educación precisamente, y por ahí se retomó algunas filosofías de Paulo Freire, pero alguna otra hermana de otra congregación que es una persona pues muy crítica y se ha metido ahorita mucho en la cuestión de la reforma y etcétera de educación, me decía que es un autor comunista. Entonces, no sé, qué de por sí ahorita nuestros maestros tenemos que irlo llevando poco a poco, ¿no? Porque hay mucha cuestión, digamos, como usted decía, pedagógica, que tienen que ir asimilando metodologías y el cuidado de los niños que ahorita es tan delicado, aunado a que podamos, digamos, con ellos clarificar qué autores sí, qué filosofía pueden seguir de acuerdo a nuestro carisma, a nuestros modelos educativos, etcétera. No sé si algo me pudiera comentar, me gustaría. Gracias. Sí, fíjate que yo te diría, no le tengamos miedo, o sea, y depende cómo lo estemos también utilizando, o sea, sin duda es un gran pedagogo, sin duda todo lo que nos, o sea, y fue retomado, como digo, también por la teología, o sea, la misma teología ha tomado también mucho del pensamiento de Paulo Freire. Yo creo que, digo, sin que lo pongas a lo mejor como en el centro y diciendo él es el que nos da toda la guía de todo lo que hacemos, pero no tengamos miedo a que las cosas valiosas las podamos retomar, las podamos utilizar y nos puedan guiar, porque hay propuestas muy, muy valiosas de cambiar estos esquemas educativos que hemos tenido durante muchos años. Entonces, yo te diría, no, o sea, no tener miedo, porque te digo, la misma iglesia creo que hay muchas cosas que ha tomado del pensamiento de Paulo Freire en diferentes momentos. Entonces, pues sí, siempre salen, ¿no? Esto de que si es de acá, si es de izquierda, si es por ejemplo, en su momento, pues, la teología de la liberación, ustedes lo saben, fue, ¿no? También muy condenada, y hoy ya está esto más que superado, porque efectivamente, pues hemos visto también los grandes aportes, ¿no? Entonces yo diría, por ahí, yo creo que eso sería importante. Muchas gracias, Karen. Gracias. Y tenemos otra mano, sería la última para pasar al siguiente bloque, la maestra Gloria Mejía. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es breve. Me llama la atención ahorita que dice la sinodalidad, un nuevo estilo de ser. Desde que se empezó este proceso de sinodalidad, lo he venido leyendo y en otros ámbitos también, como un estilo nuevo de relaciones, un estilo nuevo de relaciones, esta nueva manera de estar. Y termino con esto. Indudablemente que nosotros como docentes o como personas que servimos en el área académica, en el área pedagógica, sí necesitamos de manera permanente de estar reiterando nuestra actualización, nuestros aprendizajes. Ya no podemos decir, es que me dijeron, sino que yo, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy conociendo? Porque la educación ese es el medio que tenemos para para evangelizar, pero también para dignificar la vida humana. Entonces, bueno, agradezco esta oportunidad. Bendiciones. Al contrario, gracias. Muchas gracias, maestra. Pues para eso, justo por eso, todas las opciones que hay formativas, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos a dar un segundo pasito. Precisamente hablábamos, y hace rato Elsa también lo retomaba en su compartir, ¿no? Fue algo histórico la participación de tantas mujeres con voz y voto en el sínodo. Se puede considerar como un signo de los tiempos. Entonces, precisamente por eso también a Karen, como mujer, como teóloga, ¿qué retos ves que como mujeres en la iglesia necesitamos para seguir como este eco, ¿no? Como esta fuerza con la que viene empujando el espíritu a que nosotras tomemos nuestro lugar, el lugar que por dignidad y por historia y por historia de salvación nos corresponde, ¿no? ¿Qué retos habría, Karen? Muchas gracias. Pues mira, sí, sin lugar a dudas es un gran reto ser mujer en muchos ámbitos, ¿no? En el político, en el social, en fin, en muchos ámbitos es un gran reto, nos implica muchas cosas, y sin lugar a dudas en el ámbito eclesial es uno de ellos, y es uno de los que quizás ha sido o ha estado como más atrasado, digamos, ¿no? En la participación. Creo que pues hemos venido las mujeres haciendo un camino largo. Creo que
en buena medida el trabajo de teólogas ha sido muy importante, es decir, la formación que han tenido mujeres en teología y que desde ahí se han metido a hacer, hablar desde la cristología, desde la eclesiología, desde como todas las áreas, ¿no? Y la relación que tienen también, incluso también desde otras disciplinas diferentes a las teológicas, pero que también han sido escuchadas y tomadas en cuenta en los espacios eclesiales. Eso es lo que ha ido abriendo camino. Yo siempre digo que desafortunadamente no hacemos muchas veces las cosas por decisión y convicción, sino por necesidad, ¿no? Y que en la iglesia esto nos pasa mucho, que a veces ya se van abriendo, pero porque ya no queda de otra, ¿verdad? Porque hemos venido ya tanto empujando, pero así son los procesos. Igual y vuelvo a retomar Vaticano II, porque también en Vaticano II yo lo que digo, a ver, por supuesto, como ahorita en el sínodo, lo decía el Papa en el video, ¿no? O sea, el centro está en que el gran actor es el Espíritu Santo, y por supuesto en Vaticano II lo que siempre decimos, se abrieron las ventanas para que entrara el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu estaba ahí, ¿no? El Espíritu venía ya también, lo que yo digo es, también venía empujando, ¿desde dónde? Pues también desde todos los movimientos que había en otras iglesias y en la sociedad misma y en la misma Iglesia Católica también, de algunos teólogos, ¿no? De otras visiones, de otras posturas, etcétera, que fueron empujando. Y me parece que en el tema de la participación de la mujer también ha sido. No digo que exclusivamente por el trabajo y por el empuje de las mujeres, también hay trabajo y empuje de diferentes varones, teólogos, sacerdotes, obispos, pensadores, etcétera, que han estado ahí. Sin embargo, creo que sí ha sido muy, muy importante todo el aporte, es decir, aquí estamos y tenemos, diría yo, tenemos autoridad. ¿Qué es lo que nos da la autoridad? Me parece que ese es lo que ha sido el punto. Y bueno, pues yo lo que podría decir, para mí, además, como mujer, justo como teóloga, como esposa, como madre de 4 hijos, etcétera, pues ese ha sido el camino, ¿no? Yo realmente la teología la estudié ya casada, ya que habían nacido mis 4 hijos. Cuando el más pequeño tenía 4 fue cuando entré yo a la universidad a hacer la licenciatura. Cuando salí, pues fue irme abriendo caminos, empezar a dar clases de una cosa, de otra cosa. Y un sacerdote amigo mío me decía, es que todo lo que te piden a todo dices que sí. Y fue la manera de abrirme espacio. Me pedían algo de Mariología y preparaba Mariología. Me pedían de Eclesiología y preparaba Eclesiología. Me pedían de Neumatología y agarraba todos los libros y a ver qué carambas decía de Neumatología, ¿no? En fin, o sea, como que los temas que me iban pidiendo, me iba metiendo a la par de ir desarrollando el de mi propio interés, que ha sido sobre todo la parte interreligiosa y ahora todo el tema de teología de la ternura, niñez y demás. Pero pues eso es realmente, digamos, como lo que me ha implicado, es decir, me tengo que meter, tengo que poder hablar, tengo que conocer, y pues poco a poco ha sido como irme abriendo ese espacio y poder tener una voz en una escuela, por ejemplo, para la formación de los religiosos en la teología, o en un espacio de formación permanente para sacerdotes de alguna congregación, o con algunas religiosas también, porque he estado también con diferentes congregaciones femeninas, o en fin, o actualmente estar ahorita, digamos, como directora aquí en el Indosoc, pues también ha sido por ese camino que he ido haciendo y que bueno, pues sí, me ha tenido mis subidas, mis bajadas y demás, pero que diría sin lugar a dudas, pues sobre todo ha pasado por ahí, por esa parte. Ay, perdón, no sé si me quedé congelada. ¿No? Es que de repente digo, ok. Y bueno, quisiera aquí nada más compartir también de este mismo autor, que les decía yo, de Manuel Porcel, un artículo que igual después se lo comparto a Adriana para que lo pueda circular, porque creo que vale la pena este artículo. Y me gustaba mucho esto, porque dice, bueno, las cualidades de un maestro, de acuerdo a la propuesta de Jesús, y dice, es una persona de paz que inspira paz y reconciliación. O sea, bueno, lo yo ahorita digo, una persona libre sin ataduras que mueve a otros hacia la libertad y la liberación. Una persona de oración que provoca en los demás el deseo de orar. Una persona cercana y humilde que inspira respuestas de amor. Una persona realista que despierta la atención de sus oyentes. Me gustaba mucho esto porque precisamente creo que lo que dice es, pues desde la experiencia y desde la vivencia, ¿no? O sea, no retomamos también lo que decíamos hace rato, no es el conocimiento nada más, no es
la parte intelectual, sino que si eso no está conectado también con nuestra vida, pues entonces no se da. Entonces, para decir, es muy importante porque finalmente creo que el gran reto es precisamente esto, ¿no? Que es lo que decía yo, o sea, creo que el mayor reto pues es eso, o sea, podernos abrir espacios, poder tener también una voz, poder participar, y esto, bueno, pues creo que ha sido posible principalmente gracias a la formación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría entonces otra vez, creo que el gran reto es que podamos como estar en sintonía nuevamente con lo que decíamos de la propuesta que nos hace el Papa de mente, corazón y manos, y decir, pues sí, podemos tener mucha experiencia, pero si ese no la ayudamos, si no la acompañamos también de la formación, para irnos creando también una postura crítica, para tener una visión desde el pensamiento complejo, para conocer también otras visiones, otras posturas, a lo mejor aquí un poco lo que nos decía hermana Iliana, decir, bueno, pero entonces Paulo Freire sí o no, o es comunista o no, y entonces puedo o no puedo, que nos vayamos creando estos criterios propios a partir de poder conocer otras voces, otras posturas, otras visiones, otros pensadores, que todo eso nos vaya también creando criterios propios que nos permitan decir sí y en dónde podemos ser críticos y decir, bueno, hay a lo mejor ciertas cosas que no van con mi escuela, que no es desde lo que queremos educar, que no es desde donde estamos proponiendo, pero que hay cosas que son valiosas y que sí las podemos tomar. Entonces, sin lugar a dudas, pues me parece que va sobre todo en esa lógica, ¿no? Decir, bueno, pues sí, como digo nuevamente, pues creo que el gran reto que tenemos pues siempre es precisamente el ser mujeres en estructuras que, como sabemos, pues tienen un grado, quizás no lo juzgo, nada más diría un grado, cada quien dirá qué tan alto, qué tan bajo de machismo, ¿no? De patriarcalismo. Sí. Pues muchas gracias, Karen. Y a lo mejor si hubiera alguna pregunta ahora ya centrada en esto, ¿no? ¿Qué retos tenemos como mujeres? Porque yo creo que todas hemos experimentado aquí algo y bueno, también qué bueno que nos acompañan algunos maestros, hermanos, porque realmente no es solo un problema de la mujer, o sea, es un problema como sociedad. Mientras cada uno no encuentre su lugar en la iglesia, algo falta. Entonces no es un problema de la mujer, es un problema de la iglesia completa, que la mujer no ocupe el lugar que necesita ocupar y que Dios ha querido también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Alejandra, Colegio Lux, adelante, maestra Alejandra. Gracias, Adriana. Karen, me encantó tu exposición y tu compartir. La verdad es que me identifiqué mucho contigo, ¿sí? Hola, Francis. Bueno, veo muchas personas muy queridas en este momento, pero nada más quiero compartir algo en breve. Hoy por la mañana tuvimos una reunión con nuestro obispo, don Ruy Rendón Leal, de Hermosillo, Sonora, y nos convocó a varios maestros que formamos parte de colegios de inspiración cristiana, ¿sí? Y ahí pues nos preguntaba cómo dábamos nuestra catequesis educativa, qué procesos llevábamos, qué material y todo. Fue un compartir muy enriquecedor porque nos dimos cuenta de experiencias de otros colegios que nos pueden servir a nosotros como Colegio Lux. Pero también se concluyó que hay 3 prioridades que nosotros tenemos como diócesis: la espiritualidad, los jóvenes y adolescentes y la misión. Y en este compartir, fíjate qué bonito lo que es el Espíritu Santo que está aleteando. Surgió el deseo de ahí entre varios maestros al final de organizar un congreso eucarístico diocesano para adolescentes. Dijimos, vamos a enfocarnos, vamos a ponerle fecha. ¿Cuándo? En febrero lo hacemos. Ok, en febrero. ¿Cuándo nos reunimos? Porque hay ese deseo de crear comunidad. O sea, sí es importante, formamos parte de una comunidad parroquial, pero también el colegio es una comunidad, ¿sí? Y todos los colegios que formamos parte de un mismo inspiración, que es Jesucristo, pues es otra comunidad. Entonces, como el decir, vamos a unir fuerzas, vamos a unirnos y crear sentido de iglesia, porque somos eso, una iglesia universal. Entonces, era lo que quería compartir. Dios permita que sí lo lleguemos a realizar. Muy bien, pues les estaremos... Perdón, ¿puedo rápido una sugerencia? Sí, claro, Karen. Gracias, Ale.
Oye, pues mira, justo en el trabajo con jóvenes, yo creo que también es bien importante esta parte de la escucha y como decía hace rato de atrevernos, también atrevernos a decir cómo resignificamos el momento de encuentro eucarístico, ¿no? O sea, donde integremos a los jóvenes lo que están viviendo, sus inquietudes, y decir, eso también es Eucaristía, ¿no? O sea, cómo poder también resignificar, digo, no sé cuál sea la dinámica que tengan, pero en esto que decía yo de ser creativos y de atrevernos y demás, decir, ¿cómo resignificamos el momento de encuentro eucarístico a partir de sus propias preocupaciones, de sus lenguajes, de sus inquietudes, de sus esperanzas, de sus gozos y fatigas, ¿no? De sus preocupaciones, nada más como sugerencia. Sí, Claro. gracias, Karen. De hecho, hay una frase que aprendí con las MEST, ahorita vi que está la madre Irma Margarita por aquí, que dice, haz de la misa tu vida y de la Eucaristía y de la Eucaristía tu vida. O sea, es eso, eso que tú me comentas, Karen. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Y bueno, pues a lo mejor antes de cerrar, porque bueno, pues también, Karen, pues te agradecemos un montón, pero sabemos que también tus tiempos son medidos. Entonces, bueno, pues tenemos 5 minutitos, ¿sí? Para terminar las 5 minutitos para que si alguien más nos quisiera compartir como reto en esta segunda etapa, ¿no? Este reto como mujeres. Sandra, adelante. Ay, Sandra, desde Estados Unidos. Hola, hola. Hola a todos. Pues mira, muy conectada. También soy educadora. Soy también magíster en educación. Trabajé muchos años con niños y jóvenes y universitarios, pero ahora estoy de educadora en una misión muy dura y es mi hogar. Creo que es el reto más grande. Y cuando estamos caminando en este proceso de la sinodalidad, que pienso no es nuevo, sino que le hemos puesto un nombre, ¿verdad? Pienso en cómo hacerlo, o sea, es un cambio de cultura, es un cambio de mentalidad en el sentido de que todo debe empezar en la iglesia doméstica. Cómo crear una cultura de sinodalidad desde el hogar, ¿sí? Que esta experiencia de la fe sea de sinodalidad. No solamente aquí se hace lo que yo digo, cuando yo digo ya sabemos quién es, ¿verdad? Y ustedes solo obedecen hasta que sean adultos, sí, sino como la fe es una experiencia significativa y que también los niños y los adolescentes tengan la oportunidad de expresar y de hacer camino con ellos en maneras diferentes, caminos diferentes, para que cuando lleguen a la etapa de la adolescencia no se nos vayan de la iglesia, no quieran evadir la experiencia de la fe, porque es significativa. Entonces ese es un reto. Muchas gracias, Sandra. Y ahí escuchamos los sonidos de los pequeñitos. Karen, ¿algo que quieras dar como respuesta a esto que nos comenta Sandra? Y fíjate que justo en el taller que teníamos, precisamente de Caminos de Esperanza, nos recordaban la importancia de la iglesia doméstica, efectivamente, de decir, ahí está el punto de partida y ahí es donde tenemos la principal tarea en las casas, ¿no? De decir cómo vamos ahí formando, cómo vamos desde ahí creciendo, como bien dices, en la fe, cómo vamos transmitiendo, volvería a esta palabra ¿no? Digamos que toma del Evangelio y que hacía referencia precisamente a que la educación o la enseñanza, pues es esta parte de transmitir y que, bueno, si no está acompañada de la vivencia y de lo que la vivencia nos aporta y a veces nos quedamos en dogmas, en normas, etcétera, es cuando es más fácil perder, ¿no? Digamos, pues sí, digamos, el objetivo, ¿no? Muy bien, y de todos modos ahí ahorita en el chat les estoy poniendo porque precisamente para padres de familia, este mes, el 16 de noviembre, parte del equipo que estuvo en esta experiencia que comenta Karen, que es otra experta en el tema, que se llama Esmeralda, bueno, viene una persona muy experta en el tema que se llama Educar desde el amor y con esto de la pedagogía de la ternura. Entonces, para que también si se quieren conectar, les he puesto ahí la invitación en el chat, pero que esto, o sea, como que esta preocupación de cómo llegamos a padres y madres con este sentido de vivir la sinodalidad también, pero en la iglesia doméstica. O sea, eso sería otro espacio y otro diálogo que les invitaremos. Eso es el 16 de noviembre y ahí están los datos en la invitación que les he dado.
para que nos puedan acompañar. Y por último, el Instituto Guadalupe Insurgentes, la hermana, qué gusto. Hola, Hola, hola. muy contenta de estar aquí y muchas gracias por todo lo compartido. Creo que es una gran riqueza. Estaba recordando que en el trabajo, en la primera parte de trabajo que hicimos para el sínodo, en las asambleas latinoamericanas y regionales, un reto muy grande, creo yo, también para nosotros como mujeres es romper con nuestro propio machismo y clericalismo, porque a veces nosotras mismas somos las que ponemos las barreras para no caminar, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un reto que tenemos que, en todos los ámbitos, y tal vez en educación un poco más, porque somos las que llevamos como la batuta y a veces también imponemos y no permitimos la sinodalidad. Totalmente. Gracias. Sí. Totalmente de acuerdo, que a veces el machismo no está afuera, está dentro. Muchísimas gracias. Y hermana Rosario, maestra. Hola, soy del común de los apóstoles, o sea, no soy religiosa, soy laica. Qué Hola, Karen. gusto. La voz Oye, de las laicas, la voz de las religiosas, qué alegría. fíjate, gracias. Fíjate que me voy a confesar. Cuando en su encuesta para inscribirnos nos pusieron que sabía de la metodología de la sinodalidad, yo le puse, que es una utopía que nos sirve para caminar y que hay que ser tercos en este sentido. ¿Por qué? Porque yo creo que la sinodalidad se entiende mucho desde las diversas pastorales para adentro, porque en los gobiernos todavía son muy jerárquicos, son muy así, a lo mejor hay a quienes no las escuchan, hay a quienes ya se escucha, pero las decisiones finales se tienen siempre de más arriba. Y muchas veces yo creo que un reto para los equipos de pastoral es que sepamos que al salir de las puertas de pastoral muchas veces es darnos con las puertas, aquí, en la cara. Y yo creo que un reto, y sí se los digo con todo cariño, si hay instituciones religiosas, necesitan cambiar las estructuras y me refiero a formar a quienes ponen para ejercer la autoridad. Porque yo les decía, me piden que haga otro curso para frustrarme más, o sea, porque voy a querer más, pero a veces esas personas, y no es un echar en cara, ¿no? Pues no lo saben hacer porque no están formadas en ambientes más horizontales, en ambientes más de escucha, en ambientes donde las decisiones no sea por voto, en abrir nuestro panorama, que es mucha la pluralidad, mucha la diversidad. Y a veces solamente nos toca crear puentes, sostener puentes, hacer redes, ¿no? Independientemente de las posturas personales que podamos tener. Y yo creo que ese es un reto muy, muy grande. Y otro, seguirnos formando por el amor de Dios. Formémonos en las pastorales, y no es por hacerlos menos, pero ya, y a mí me da mucho gusto que muchas instituciones nos estén abriendo el campo a los laicos para decir que somos profesionistas en el área. Desgraciadamente todas son de paga, pero bueno, pues ahí vamos haciendo caminito, ¿no? De ir invitando a otros, ir invitando a otros. También saber retirarnos a tiempo. Hay que soltarlo, vendrán otros. Y eso de retirarnos entre comillas, porque nuestro aporte también puede ser desde otros ámbitos, ¿no? Y invitar, que bueno que hay muchos teólogos, teólogas, a mí me da mucho gusto que empiecen desde la base, maternal, preescolar. No, yo creo que para muchos de nosotros el campo ideal es la licenciatura, porque ya no tenemos muchos, pues, parámetros, ¿no? Pero hay que buscarle desde dentro. En verdad los rostros de Dios son muchos y a veces nada más nos toca hacerle así porque la persona trae su propia experiencia. Y yo creo que en ese camino de la sinodalidad, pues nos vamos haciendo más hermanas. Y también no sacarle a las consecuencias, porque también tener una postura clara
pues también sabemos que a veces terminamos en la cruz, en otros lados. Entonces tampoco hay que tenerle, o hay que tenerle miedo, pero abrazarlo también con amor, dejarnos abrazar por eso, ¿no? También, sin ser ingenuos y formarnos en el sentido crítico. No hay que, como dicen, romanticemos los hechos. Casi todos es nuestro trabajo y es nuestra pastoral. Es la comunidad y es la institución. Y saber que nos movemos en esas dos fuerzas, ¿no? Y llegar a un equilibrio por amor a nuestros cuerpos. Las mujeres somos muy dadas a sacrificarnos de muchas maneras y no es justo tampoco para nosotros, para nuestra corporalidad, para nuestra esencia, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a un equilibrio también? Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias por tu compartir, maestra Rosario. Creo que son puntos muy importantes, que el hecho de estar trabajando en el campo pastoral nos hace abrirnos también a la diversidad. Y que creo que esto de la sinodalidad es un reto, es verdad, y también es una tarea, cada quien en su campo de batalla, ¿verdad? Pues bueno, queremos agradecerte, Karen, a nombre de Pastoral Misionera Edelvives. Te agradecemos mucho este compartir. También agradecer a cada una de las congregaciones que se ha unido, a cada una de las hermanas que está presente, a cada uno de los laicos, las laicas, que cada día también nos estamos preparando, que a mí también me coincido mucho con Karen. Yo también estudié la teología con mi cuarto hijo recién nacido, que me lo llevaba en brazos a mis clases, y el día de la graduación me decían, ¿a quién le damos el título? ¿A ti o a tu hijo? Entonces, a veces, pues uno tiene que hacer todos estos retos, ¿no? Realmente estamos en el mundo que la mujer necesita ir abriendo, pero también, como nos invitaba ahorita Karen, cada quien desde su llamada, desde su vocación, desde su carisma, cómo podemos realmente empezar a hacer pues esa revolución interior que es como consecuencia de lo que el Espíritu está gestando en la iglesia. Bueno, pues nada, Karen, si quieres para cerrar algunas palabras y nos retiramos para que nos puedas como conclusión. Simplemente agradecimiento, de verdad que creo que ha sido un espacio, como decía al principio, y además con lo que decía Rosario, pues decir, todas y todos educamos y nos educamos día a día en el escucharnos, en el mirarnos, en el sentirnos, en el sabernos, en el dialogar. Entonces, pues simplemente decir eso, o sea, sigamos formándonos, sigamos creciendo, sigamos aprendiendo, porque creo que de eso se trata la vida, de poder aprender y poder compartir el aprender. Entonces, pues muchísimas gracias por dejarme compartir y aprender de ustedes y con ustedes. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que se han conectado. A sus correos les vamos a hacer llegar la presentación, el material que nos ha permitido Karen ver, y también algunos otros materiales que iremos subiendo. El video de esta sesión, como no lo hemos transmitido en Facebook porque implicaba inscribirse y seguir este trabajo, entonces se les va a hacer llegar también a sus correos y se va a subir en la página web de Edelvives. Hay un espacio que dice formación. Entonces, en Edelvives México, entran a la página donde dice Pastoral Misionera y ahí estaremos subiendo los 3 videos de estas sesiones para quien no ha podido estar, y también se los haremos llegar a sus correos. Por eso, bueno, pues ya con la primera sesión arrancamos. Y bueno, ya le hago la sorpresa que les iremos dando para la siguiente, para que vayan preparándose. Pues muchísimas gracias. Un saludo muy grande ahí a todas las rincones. Que bueno, estamos hoy no solo de México, sino hay hermanos de El Salvador, de Estados Unidos, y ya ni se diga en la República Mexicana, ¿verdad? De diferentes rincones. Pues esto que estamos haciendo ahorita es un claro ejemplo de lo que es la sinodalidad. Así es que muchísimas gracias por este ejercicio, por este espacio y por este tiempo que se dan para abrirnos a la fuerza del Espíritu, que lo dejemos actuar. Muchas gracias, que descansen, bonita tarde. Muchas un abrazo muy fuerte. Gracias, hasta luego. Gracias, Adriana. Gracias a todos los de Edelvives. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Adriana. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Gracias. Muchísimo verlas por ahí. Dios se lo paga, Adriana.
Ay, hola Marichuy. ¿Qué tal? Qué Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias. Mira, qué gusto. Gracias. Muchos pastoralistas y pastoralistas. Gracias de la Huasteca Potosina. ¡Wow! Maestra. Gracias desde Gracias. Michoacán. Wow. Pues qué gusto. Desde Jacona, Michoacán. Anda. Desde Zamora, Michoacán. Gracias desde Salud. Oaxaca. Desde Oaxaca, pues ánimo hermanos, que muy unidos también con ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Dios les bendiga. Gracias. Saludos, Adriana, desde Colima. ¡Ah! Soy Lía. ¡Wow! Pues sí que muchas caras conocidas, mucha gente muy querida. Pues nada, que esto también nos hace hermanos mutuamente. Gente muy querida, desde Chiapas hasta Chihuahua. Desde Guatemala. ¡Anda, Guatemala! ¡Qué gusto! Ya tenemos que ir. Muy bien. Saludos Bueno. a las misioneras, hijas de la Purísima Virgen María. Ay, pues un abrazo muy grande, queridas hermanitas preciosas. Pues que descansen. Buenas noches. Buenas noches.